Filipenses 1. Desde el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La vez pasada vimos cómo Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, permitió que se funde la iglesia en Filipos, que era una ciudad que estaba ya en el territorio griego, una ciudad ya europea. Por más que el apóstol Pablo quería irse hacia la región oriental, pero Dios le guiaba hacia Europa, hacia el occidente. Si nosotros vemos la Biblia, las cartas que fueron dirigidas a las personas, a las ciudades, siempre mencionaba expatriados y personas que se habían alejado del pueblo, del pacto. Por ejemplo, hay una carta, vamos a mirar primero el libro de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, carta de Pedro, ¿a quién fue dirigida? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Expatriados, que significa que algún día tenían su patria y perdieron su patria. ¿Y quiénes serían los que perdieron su patria? Los israelitas. Entonces, ¿a quién va dirigida esta carta? A los israelitas que perdieron su patria. Dice, en la dispersión, que fueron dispersados. Y fíjense las ciudades que menciona: en Ponto, después Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Acá aparece también Galacia, que es la carta que fue dirigida a los de Galacia, se llama la carta de los Gálatas. Por lo tanto, los Gálatas son los expatriados, las personas que estaban dispersas. A estos van dirigidas estas cartas. Entonces, vemos que también este lugar de Filipos, que quedaba en la parte de Macedonia, que está mencionando ahí, Pablo no tenía la intención de ir ahí, pero Dios le indica, porque ¿quién conoce dónde están sus ovejas perdidas? Dios conoce, Dios sabe.
Dios sabe dónde está realmente una persona que está queriendo ser encontrado por su amo, ¿no? Dios sabe dónde están sus ovejas descarriadas. Por eso vemos entonces la importancia de cuando se funda esta iglesia. Significa que Dios estaba rescatando sus ovejas perdidas. Hoy en día muchas personas, ellos mismos quieren encontrar la oveja perdida, pero nosotros no sabemos dónde están las ovejas perdidas. Dios sí sabe. Entonces nosotros vimos cómo Dios de esa manera establecía la iglesia también en Filipos. Ahora esta carta que estamos leyendo de Filipenses, que se escribe 10 años después de que se haya fundado la iglesia en Filipos. Y también la característica de los filipenses, ellos estaban pendientes de dónde estaba el apóstol Pablo, de su vida, de sus necesidades, de su trabajo. Ellos siempre estaban pendientes de estas cosas. Por eso Pablo le escribe ahora una carta, más que todo de agradecimiento y reconocimiento, y también teniendo la esperanza de que a pesar de que la situación en este momento no es muy buena, porque están en un momento en donde hay persecución, donde el emperador romano está persiguiendo a los cristianos y también está a punto de sentenciar a muerte a Pablo. Entonces él le escribe una carta dándole esperanza y explicándole que toda esta situación Dios está preparando, Dios está permitiendo. Ya, entonces en el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Siempre nosotros pensamos que cuando ocurre algo, vamos a culparle a alguien, ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué ocurre estas cosas? ¿Por qué esta desgracia? ¿Para qué nos ocurrió esto? ¿Por qué nos sucedió aquello? Pero el apóstol Pablo está tratando de hacer entender a los filipenses: en mi vida es contrario. Las cosas que me han sucedido, las cosas que me están ocurriendo, fueron de provecho. Han dado un golpe más grande al Evangelio. Así él está diciendo. ¿Qué cosas le han sucedido? Él ahora está en la cárcel, está preso. Él fue acusado injustamente, fue llevado primero a concilios aquí, concilios allá, a juicios acá. Finalmente está en Roma, preso, encadenado, esperando la sentencia de muerte. Entonces él está diciendo que esto fue beneficioso porque a través de esta acción el Evangelio está llegando nada más y nada menos que hasta la capital del imperio romano, que era Roma. Así está llegando. A través de su dificultad, a través de su situación, el mundo entero está conociendo acerca de la palabra, del Evangelio y de la obra de Jesús. Claro, cuando uno piensa en su vida personal, pensaría que es una desgracia, ¿no? Sí, pero a mí qué me importa el mundo, a mí qué me importa que la gente sepa el Evangelio, a mí lo que me importa es mi vida, yo estoy sufriendo, yo estoy teniendo dificultad. Sí, pero por favor, así pensaría uno. Pero cuando uno piensa que tu dificultad, tu situación, está permitiendo que el Evangelio llegue a otra persona, y esa es la voluntad de Dios, y con ese punto de vista mira las cosas, va a sentir diferente, va a sentir realmente alegría, y va a darle gozo y esperanza a los demás. El apóstol Pablo, que está diciendo, a través de esta situación, el Evangelio ha llegado grandemente a todas partes. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. ¿Qué significa pretorio? Toda la corte romana, toda comunidad romana, toda la comunidad aristocrática, toda la gente del... Supongamos que está ocurriendo una cosa en un barrio comuncito por ahí de, no sé, allá de Capiatá, está ocurriendo algo. Y de repente ese alguien de ahí es apresado, es traído y se le trae ahí al Congreso y empieza a hacer un juicio y vienen todos los canales. Entonces esa cosita que ocurría allá en un barrio insignificante, de repente se hace gran magnitud. Y le vienen los periodistas, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Y tú de dónde? Algo así estaba ocurriendo con el apóstol Pablo. Él estaba de repente un judío que venía desde Jerusalén. Para los romanos Jerusalén era un pueblito de cuarta, pero que estaba generando un impacto grande porque la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando no solamente se estaba difundiendo en Jerusalén. ¿A dónde estaba llegando? A todo el imperio. Vemos que ya Filipos, Galacia, todas partes. Entonces el causante de todo este movimiento que estaba haciendo el apóstol Pablo está llegando a la misma capital romana. ¿Por qué le preocupaba tanto a los romanos la situación o el que Pablo
predique demasiado estas cosas. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? ¿A qué le estaba convirtiendo Pablo a las personas? Pablo estaba enseñando a creer en un solo Dios, a creer en el Dios de la Escritura, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la mayoría de los judíos sí ya tenían en cuenta esas cosas, pero ahora esta vez los gentiles, los griegos, los romanos estaban dándose cuenta que ese emperador no era ningún Dios, que era un simple hombre. Entonces esto era peligroso para el imperio, ¿no? Esto podía ser un peligro, que la gente empiece a creer que había sido los emperadores, no son dioses, sino son simplemente hombres comunes. Entonces por eso le tenían a él apresado, por eso le tenían en peligro. Entonces para el apóstol Pablo, a pesar de que su situación era terrible, él estaba agradecido con Dios porque algo que él no iba a hacer por sí mismo, Dios lo estaba logrando. ¿Cómo? Con su dificultad, con su situación. Vemos que eso se repite. Vamos a mirar un poco el libro de Hechos. Se repite, comienza, ¿no?, en Hechos. Los apóstoles estaban en Jerusalén y de repente empieza a haber persecución. Hechos capítulo 5, vamos a mirar. Versículo 17, 5 y 17. Fíjense lo que dice ahí. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiéndolo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel. Así empezaron los apóstoles a predicar. Y después de esta situación, ¿qué le hicieron los sacerdotes? Vamos a saltear un poquito el versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes y amargados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. A ellos dice que salieron tristes. ¿Cómo dice que salieron? ¿Cómo puede ser esto? A ellos se les obliga a que no prediquen más, a que no hablen más, que no digan más nada, y después se les viene y se les trae, se les encarcela, y ellos se presentan ante el concilio de Jerusalén, ante los sacerdotes principales, ante las autoridades principales, y en ese momento ellos, que hacen, predican más fuertemente. Después se le lleva y se le azota, medio muerto se le deja y se le saca afuera, y cuando salen afuera se le dice prohibido de que vuelvan a hacer estas cosas. Y ellos, ¿qué hacen? Salen gozosos, dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio, versículo 41, gozosos, y miren de qué, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Será que la dificultad tiene que hacer que una persona renuncie a la palabra, al evangelio? ¿Será que cuando te dicen ya no hable más de esas cosas, ya no enseñe más de estas cosas, y te molestan, te apresan o te hacen dificultad por eso, vos tenés que rendirte? ¿Qué es? ¿Por qué hoy en día no hay dificultad y las personas no pueden predicar la palabra o no pueden seguir a Dios? Cuando no hay la dificultad, escuchen muy bien, cuando la persona no tiene dificultad por predicar, por hablar, quiere decir que no está predicando, quiere decir que no tiene la verdad. Por eso no va a tener gozo en su corazón, no va a tener alegría, no va a poder ser realmente una persona digna. Entonces, ¿cuándo es que una persona puede decir me siento digno de ser hijo de Dios? Cuando por la palabra, por el evangelio, por lo que está predicando, recibe dificultad y situaciones difíciles. Así, vamos al libro de Mateo, San Mateo capítulo 5. Fíjense lo que dice ahí. San Mateo capítulo 5, versículo 10. San Mateo capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando una persona dice que es bienaventurado, la palabra bienaventurado, ¿qué significa? ¿Se acuerda que habíamos dicho? ¿Qué significa? Alegría, felicidad, contento. ¿Por qué ustedes ven que mucha gente parece que no está contento? Alguna vez se llega a la tardecita, a la noche y no me hallo, dice. Yo suelo ver que a uno publican en su muro, estoy aburrido, estoy aburrida. ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que tiene que divertir a la gente? ¿Será que irse al circo? ¿Será que irse a la discoteca es lo que tiene que divertirle? Si la gente espera que los afanes del mundo y los deseos del mundo le divierta, quiere decir que para Dios no es una persona bienaventurada. ¿Qué dice la Biblia que hace que el hombre sea dichoso, feliz y bienaventurado? Otra vez leemos. Los que, versículo 10, 5:10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa persona que no va a negar predicar la palabra ante nadie y que va a tener dificultades por eso. Puede ser que pierda muchas cosas, pero Dios dice que ese es el que va a sentirse feliz. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué significa vituperen? Se le maltrate y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bien, atiendan muy bien. Cuando se dice algo por ustedes que es mentira, por ejemplo, ustedes están viviendo para Dios, caminando para Dios, y la gente miente por ustedes, son bienaventurados. Pero cuando dejan de ser bienaventurados, cuando lo que la gente dice por ustedes no es mentira, es cierto, ahí ya se acabó la bienaventuranza. Así que no se enojen. Si alguien dice por ustedes alguna verdad, enojen, o sea, no se sientan mal, sino al contrario, realmente Dios me está mostrando mi corazón. Y si alguien miente contra ustedes, siéntanse feliz y alegre. Si es que es mentira, ¿no? Algo que ustedes están haciendo por la palabra. Tampoco quiere decir que cualquier cosa que les diga mentira, ya ustedes tienen que sentirse feliz. Ustedes tienen que sentir feliz cuando están haciendo las cosas para Dios y la gente miente. La gente le dice, estos son falsos, estos son herejes. Por eso es que la seguridad en la palabra es lo que le da alegría a una persona. Versículo 12. Gozaos, ¿qué dice ahí? Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo tiene que sentirse una persona que es perseguido por vivir conforme a la palabra, por tener la palabra, por compartir la palabra? ¿Cómo tiene que sentirse? Con gozo. Vemos nosotros que al principio los apóstoles, esto que Jesús le estaba diciendo, estaban teniendo de oída nomás. Porque cuando llegó el problema, ellos se sentían muy mal, ¿no? Cuando empezaron a ser perseguidos. Pero pasando el tiempo, ya no les sentían más como dificultad. ¿Por qué? Porque realmente sabían que había algo grandioso. Dice que una señora una vez se fue a comer en una hamburguesería y en la hamburguesería famosa le sirvieron un café y cuando ella tomó el café se quemó los labios acá. Se quemó. Y al quemarse se le cae y se quema todo. Entonces esa señora le denuncia a esta hamburguesería, a esta tienda. Y se comprueba si vienen los que prueban, si realmente ese café tenía que tener una temperatura normal. Pero había sido el aparato de esa hamburguesería, estaba fallando y calentó más de lo normal. Y sale como culpable la hamburguesería. Entonces, ¿qué hace la hamburguesería? En compensación, le paga $2 millones. Eso no es mentira, de verdad. $2 millones le paga. ¿Ustedes creen que esa señora va a hablar mal de la hamburguesería? Y le dan ya servicio de por vida en todos sus locales, en donde vaya, de por vida. Puede ya comer todo lo que quiera gratis. ¿Ustedes piensan que ella sintió como grave esa quemadura? No quisiera toda la gente quemarse así. Ay, yo también quiero irme a quemar esa hamburguesería, quiero ir a quemar. ¿Quisiera ir a quemar eso? ¿No? ¿Por qué?
Que esos son ejemplos nomás. ¿Qué significa? Nosotros también en esta vida estamos padeciendo por el nombre de Jesús, por su nombre. ¿Ustedes creen que en compensación Dios no nos daría mejores cosas? Mejores cosas no nos daría por haber pasado dificultad por su nombre. Porque ¿dónde le ocurrió a estas personas esas desgracias? En el establecimiento, con el nombre de esos establecimientos estaba en juego. Entonces tenía que ser compensado. De la misma manera, una persona que sabe lo que le espera porque está pasando dificultades, no va a sentir como dificultad, no va a sentir como dolor, sino va a sentir como gozo. O después de esto me espera algo grande. Así va a sentir, ¿o no? Hermano, Pablo también nos está enseñando. Él no está sintiendo como grave lo que le está ocurriendo, sino al contrario. Está sintiendo como parte de la felicidad que Dios le está dando. Vamos a volver a Efesios. El versículo 14 decía: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué es lo que ocurre después de que Pablo está pasando toda esta dificultad? ¿Qué ocurre con los hermanos? Mejor ya no predicamos más porque ahora mira lo que le pasa a Pablo. ¿Así ocurre? No. Cada vez tienen más ánimo, dice. Más esperanza. Más fuerza. Porque ven dónde está llegando el Evangelio a traer las dificultades. Versículo 15. Y esto es importante. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Estamos en Filipenses 1, ¿no? 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que algunos predican por envidia o por contienda? Es como decir así: ¿por qué le agarraron a ese Pablo? ¿Por qué le tienen preso? Y bueno, porque andaba predicando a un tal Yeshua Mashiach que dice que vino a liberar a los gentiles. Así, no es que predicaban para transmitirle la palabra a la gente, sino para, ¿cómo se puede decir? Para echarle más, para acusarle más, ensuciando más el nombre del apóstol Pablo. Decían, y andan predicándole ahí a un tal Jesús que dice que murió, que dice que... Cuando la gente quería saber por qué Pablo está encerrado, por qué ese hombre tiene audiencia, y le predica a un tal, a un nazareno, a un judío que murió, y estaba convenciéndole a todas las personas que hay un solo Dios. Predicar sin darse cuenta que están haciendo esta gente. ¿Está predicando o no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sin darse cuenta, ellos están predicando, aunque ¿con qué intención? Con la intención de que ellos se rían o se burlen de lo que Pablo está haciendo. O sea que es como menospreciar la palabra. Pero esto le importaba al apóstol Pablo. Para Pablo esto también era beneficio, ¿o no? Para Pablo también, aunque están predicando de esa manera como para oponerse a lo que yo digo, pero lo que importa es que el nombre de Jesús está llegando. Imagínense, yo soy uno de los guardias que acabo de encerrar a Pablo en el calabozo. Y vengo acá y salgo y ustedes me preguntan, ¿por qué lo encerraron a ese señor? Ay, ese fue uno que vino de Jerusalén y está predicando sobre un tal Jesús que dice que va a salvar a la gente, que dice que vino a liberar a Israel. La noticia está llegando ya. Después uno se va allá y... ¿Sabes? Me enteré, hay un judío que se le está... Y así se expandía la noticia. ¿Y ustedes creen que entre algunos de ellos no habrá alguno que... Qué raro, me interesa esta cosa. ¿De qué se trata? Mucha gente venía por eso. Mucha gente por la curiosidad de querer saber qué es lo que Pablo decía. Venían a su audiencia. Venían a querer escucharle. Mucha gente estaba ansiosa por saber qué es lo que Pablo iba a decir. Por eso para Pablo sus juicios era una oportunidad de predicar, ¿o no? Aunque después eso le iba a costar la muerte. ¿Qué les parece? Hoy en día, cuando vos predicas la palabra y cuando el tema que toca es un tema que contradice la mayoría de las doctrinas, muchas personas van a mencionar tu nombre, pero suciamente, ¿o no? Ahora ya están predicando estas cosas, que Yeshua, que Torah, que estas cosas. Así van a mencionar, ¿o no? A modo de burla, ¿van a mencionar o no? Pero de que van a mencionar, van a mencionar. Y eso un día va a llegar al interés de alguien. Escuché por ahí que ustedes están predicando así algo sobre las raíces hebreas, el judaísmo.
y me interesa. ¿Va a llegar así o no? Tarde o temprano. Esas personas que están mal informando o hablando, usando mal nuestro nombre, un día van a topar con alguien que realmente está con necesidad de esta palabra. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué significa? Pensando bajarle más la caña, puedo decir. Pensando ensuciar más el nombre del apóstol Pablo. Después, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice el apóstol. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es lo que le importaba al apóstol Pablo? No importa cómo anuncien ellos. Lo que a mí me da gozo es que el nombre del Mesías está llegando acá en el imperio. Acá en el imperio, en la capital romana, se está hablando del Mesías. ¿Por causa de quién? A ver, ¿por causa de quién? De Pablo. Pero Pablo está en un penthouse, en un hotel 5 estrellas, está comiendo bien, siendo tratado como rey. ¿Cómo está viviendo? Encarcelado, en cadena, con gotera, enfermo, sin esperanza, humanamente hablando. Entonces, ¿cómo una persona que está en esa situación puede decir esta palabra, me gozo y me gozaré aún? ¿Cómo puede hablar estas cosas? Solamente porque ve que el nombre de Cristo se está difundiendo, bien o mal se está difundiendo, a él le causa gozo. Esto es lo que Jesús hablaba de la bienaventuranza, ¿no? Hermano, si esto no te da alegría, si esto no te da felicidad, entonces vos no tenés corazón de discípulo. Si no te da alegría que la gente esté recibiendo la palabra, si no te da alegría que la gente esté mencionando la palabra en tu corazón, ¿qué tipo de seguidor de Dios sos? Si siempre estás buscando un beneficio humano nomás, para tu vida propia, entonces no tiene nada que ver con el reino. Así está diciendo ahí. ¿Quiénes eran los que heredarían el reino? Las personas que por el nombre de Jesús pasaban dificultades. Así decía ahí. De ellos es el reino de los cielos. Los que reciben, padecen persecución, dice. Así está escrito. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es la confianza que tiene el apóstol Pablo? No importa si por causa de que esta situación que estoy viviendo, por causa de que estoy anunciando, por causa de que la palabra de Cristo, el Evangelio está llegando a todas las personas, yo tenga que llegar hasta la muerte, no importa. Yo tengo confianza que igual voy a ser exaltado, así él está diciendo. O por mi vida o por mi muerte, de la misma forma, igual de las dos formas. Mi vida va a servir para que el nombre de Dios sea exaltado. Nadie va a decir, Pablo murió de balde. Pablo no desperdició su vida. Pablo perdió la vida en vano. Si la gente va a decir, realmente valió la pena la vida de ese hombre. Así él está sintiendo en su corazón. Quiero leer una parte de la Biblia en Corintios, segunda de Corintios, lo que el apóstol Pablo decía. Capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo está hablando el apóstol Pablo? Me gozo. ¿En qué? En las debilidades, en la afrenta, en las necesidades, en persecuciones. ¿Qué le parece el cristianismo actual de hoy en día? Llueve y ya se queja la gente, ¿no? Hace frío y ya se queja la gente. Cualquier pequeño problema y ya, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué? ¿Y llora o no?
Preguntarle a la pastora a Dios, ¿por qué permite esta injusticia? Así. Y todavía solamente sacó 4 en su colegio. La gente por cualquier cosa se siente mal. Por cualquier cosa ya se siente menos. ¿Por qué? Está lejos de entender el poder de Dios. ¿Qué otra vez? Volvemos a repetir. ¿Qué es lo que le producía gozo al apóstol Pablo? Que tenía mucho dinero, que su familia vivía bien, su familia comía bien, su familia no tenía necesidad. Eso le producía gozo. Que él veía a la gente que amaba vivir feliz. Él, ¿cómo le veía a la gente que amaba? ¿Qué veía que le ocurría? Muchas veces tenía que enterarse que fueron ejecutados, asesinados, la gente que él amaba. Por eso él dejó de predicar, calló. No, yo mejor voy a callar porque mientras más hablo, le voy a provocar más problemas a mi familia, a mi gente. Él dejó eso, ¿no? Entonces, ¿por qué la persona hoy en día se preocupa de eso? ¿Qué es lo que produce gozo en su corazón? Según el apóstol Pablo, produce gozo en su corazón. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Afrenta necesidades. Qué raro. Nosotros cada vez que hay necesidad nos quejamos. ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué soy miserable? ¿Por qué no vivo bien? No nos quejamos, pero Pablo que decía que tenía la necesidad. Gozo es. ¿Por qué eso tienen ropa linda de marca? Yo uso ropa así. ¿Por qué ellos se van a los mejores colegios y yo me voy al colegio de gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué ellos comen en los mejores restaurantes y nosotros comemos? Sí comemos. ¿Por qué? ¿Por qué esa es nuestra queja? Porque no tenemos amor de Cristo, dice ahí. Por amor de Cristo me gozo en todo lo que estoy sufriendo por servir a Dios. ¿Saben por qué no tenemos ese gozo? Porque no hay amor de Cristo. Porque estamos sufriendo por nuestras culpas, por nuestra inutilidad. Por eso. Es diferente cuando vos padecés y sufrís porque fuiste rebelde a Dios. Porque fuiste inútil en tu vida. Porque fuiste realmente fracasado en tu vida. Que sufrir porque serviste y dedicaste tu vida a Dios. Es muy diferente, ¿o no? Por eso ustedes tienen que pensar. ¿Quieren sufrir por sus culpas? ¿Por su negligencia? Entonces va a ser una... Aparte del sufrimiento, el peso, la pena va a ser una carga terrible. Pero si ustedes padecen esa cosa porque están siguiendo el camino de Dios, va a ser gozo en su corazón. Así dice. Otra parte de la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber que estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y atiendan bien por qué van a ser los tiempos peligrosos. Muchos pensarían que vas a tener gente que te va a perseguir, cuidado, gente que te va a hacer algo, va a venir tiempos peligrosos. Pero ¿qué es lo que va a hacer que los tiempos sean peligrosos? Y fíjense lo que dice acá. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que va a hacer que los tiempos sean peligrosos? Van a aparecer hombres que se amen a sí mismos, que amen su propia vida, que no aman las cosas de Dios. Después, avaros. ¿Qué es avaro? ¿Alguien sabe qué es avaro? Solamente quiere las cosas para él o para ella. Le interesa para él, no quiere compartir con nadie. Vanagloriosos. Por cualquier cosa se siente especial. Mira, yo soy especial por esto. Cualquier cosa ya se siente especial. Soberbios, que significa no quiere escuchar consejo de otro. Lo que él dice o ella dice es lo que vale. Yo ya dije y lo que yo digo es lo que vale. Blasfemos. Cuando vos le mostrás la palabra, no, vos pille cuape, es cierto, pa. O van a negar la palabra, van a oponerse a la palabra. Después, desobedientes a los padres. Eso está hablando ya los hijos, ¿no? Los padres le dicen, y tienen que hacer así, tienen que vivir así. Ellos que van a decir, no. Ingratos, impios. Ingrato, ¿qué significa? A pesar de que vos le das favores, a pesar de que vos le das todas las cosas, no reconoce, no toma en cuenta, igual es impío, contradice la palabra de Dios, la ley. A esto se le llama tiempos peligrosos. Y ahí dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será que ya estamos en los postreros días? ¿Estamos en los últimos tiempos? Donde las personas
Solamente está amando su propia vida, amando su corazón. Por eso así le toca ir, como perro rabioso. Vean usted, a veces le habla algo y te va a morder. No le puede decir nada. No puede pasarle nada tampoco. Ese es el tiempo peligroso. Por eso analicemos. ¿Será que nosotros estamos llegando a ese tiempo? O tenemos que mirar, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que dice acá? Hay que encontrarlos. Vamos a ir en cacería de hombres avaros, de hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Vamos a ir en busca de esa persona. ¿Dónde estarán? Debe ser que están hablando de eso que están afuera. No creo que seamos nosotros que estamos acá escuchando piadosamente la palabra. Entonces, cuando dice tiempos peligrosos es que tenemos que ya atender nuestro corazón. ¿Será que yo estoy viviendo ya en el egocentrismo, en el yo y solo yo? Y me amo a mí mismo y quiero que todo se centre en mí. ¿Será que estoy llegando a esa época? Entonces estoy en los tiempos peligrosos. Después, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que entendía el apóstol Pablo de servirle a Dios? ¿Qué entendía? Su vida, su tiempo en esta tierra es glorificar y dar gracia a Jesús. Dar gracia a Cristo, al Mesías, al ungido, al escogido. Ese era su tiempo en esta tierra, su vida en esta tierra. Nosotros podemos decir, sí, pero yo no soy apóstol Pablo, yo tengo otras necesidades. Entonces también nosotros no tenemos entonces el objetivo del apóstol Pablo. A ver la pregunta, ¿cuál era el objetivo del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él anhelaba? ¿Qué es lo que él buscaba? ¿Qué es lo que él quería? ¿Se acuerdan lo que le preguntó el joven rico a Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué creen ustedes que el apóstol Pablo buscaba? La vida eterna. ¿Será que él buscaba algo diferente? ¿Él tenía otro objetivo? No, él buscaba la vida eterna. Porque anhelaba la vida eterna y porque deseaba la vida eterna, él vivía ¿para quién? Vivía para Cristo, servía a Cristo. Un día fue encarcelado, un día fue llevado preso en la cárcel de Roma y se cayó ahí, quedó ahí en silencio o continuó. Desde la cárcel, custodiado por un soldado, cada día él le predicaba al soldado, porque cada 24 horas se le cambiaba un soldado. Tenía cada día un oyente nuevo. Y ahí él escribía, y ahí le enviaba las cartas. Algunos dicen que si Pablo no hubiera estado preso, no existirían estas cartas. La carta de Efesios, Filipenses, Colosenses. Imagínense. ¿Cuántas cosas nosotros podemos aprender ahora de estas cartas? Fue en el cautiverio, estando preso, estando en la peor situación, donde Pablo sacó las mejores enseñanzas para la iglesia. Entonces una persona puede pensar, no, yo tengo que estar en buena situación para poder enseñar, para poder transmitir, para poder mostrarle a otra persona la palabra. ¿Será que eso tiene que pensar? ¿Tengo que tener comodidades, bienestar, muchas cosas? ¿O Pablo qué necesitó para hasta hoy hacer llegar su mensaje a nosotros? ¿Qué necesitó? Solamente una pluma, como decían ellos. Y no era como nuestros bolígrafos, ellos mojaban y escribían. Y ya llegó sus cartas. Nosotros sí que tenemos todo, tenemos ya todas las comodidades, ¿no? Tablet, computadora. Tal vez no tenemos los lujos que otras personas, pero con esto es más que suficiente para transmitirle a otra persona su palabra. Entonces, eso para Pablo es vivir. ¿Qué es vivir? Llevar y anunciar y predicar lo que Cristo dijo. Si por mi vida nadie va a enterarse de eso, nadie va a conocer del Mesías, ¿qué? ¿Yo puedo decir para mí el vivir es Cristo? No. Para mí el vivir es ganancia. Tengo que conseguir más dinero, tengo que tener más dinero. Eso es. Y el morir es pérdida, porque si muero no voy a ganar dinero. Así voy a decir o no. Mirá, murió esa persona, podía haber ganado mucho dinero. Así piensan algunos. Qué pena, ese cuando estaba trabajando mejor, cuando mejor estaba ganando, se murió Anga. Sí. Entonces por eso su vida fue una pérdida o no. Pero el apóstol Pablo que decía, su vida era anunciar la palabra. Eso para muchos que es pérdida. Anunciar la palabra, compartir la palabra, transmitir la palabra. Para mí eso es pérdida. Yo pienso, mi vida vale dólares, guaraníes. Y si por ahí me muero, entonces eso es pérdida, porque no voy a producir. Pero Pablo que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Por qué morir sería ganancia? Porque Él sabe que si vos estás dando esta vida para el Mesías, sí o sí tu muerte resulta el comienzo de una vida próspera y bienaventurada con el Mesías. Eso Él sabe, porque ese es su anhelo. ¿Acaso Abraham, Isaac y Jacob vieron la promesa que Dios le dio? Ustedes serán padres de una gran nación, un gran reino se levantará de ustedes, su país será grande. Esa promesa le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ellos, ¿qué vieron? Toda la vida ellos, ¿en qué vivieron? En carpas nomás. Pero tuvieron esa visión, esa esperanza, y por esa esperanza ellos hicieron todas las cosas. A eso se le llamaba la fe. Y morir era ganancia, porque al morir ya saben que después de la muerte que viene, la resurrección. Y la resurrección va a ser cuando el Mesías venga y los llame para reinar con Él. Eso es lo que sabía un hijo de Dios. Que al morir, después de la muerte ya viene la resurrección. Y el tiempo ya no importa. Para el que muere no hay noción del tiempo. El que murió no está diciendo, ay, que mucho tiempo ya pasó. Aunque Pablo murió hace más de 2000 años, para él es como si hubiera muerto hoy. Cuando venga el sonido de la trompeta, cuando el Mesías le llame para que se levante, él va a pensar que ayer nomás, qué raro, ayer nomás me decapitaron. Así va a decir. Esta tarde nomás fui decapitado y ya vino, tan rápido llegaste Mesías. Así va a decir. Esa es la esperanza para un hijo de Dios. Pero imagínense el que muere con mucho afán, tengo que hacer esto, tengo que hacer este negocio, muere con ese corazón. Y con ese corazón un día va a despertar. Y va a haber todo un vacío, no hay nada. Todos sus proyectos fundidos. Imagínense algún gran empresario que hubiera muerto en el año 1200. Con un montón de proyectos, quiero construir un castillo acá, quiero tener un país acá, quiero tener un ejército acá. Y así murió. Y cuando despierte, ¿qué va a haber? No hay nada. ¿Dónde está todo lo que quería hacer? Va a ser por eso dice en la Biblia, confusión perpetua es. Los que murieron con la vanidad del mundo van a despertar con confusión perpetua. Pero el que murió esperando la resurrección con el Mesías va a tener confusión o no. Porque vos moriste esperando un día escuchar el sonido de trompeta. Entonces no te va a hacer raro eso a vos, ¿no? Tutún, tutún, tutún. Ese es. Vas a reconocer eso. Pero los que murieron con otro objetivo no van a saber qué es lo que está pasando aquí, no entiendo nada. Van a estar confundidos. Y eso dice Daniel. Por eso más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y esto comentamos hoy, ¿no? Porque el apóstol Pablo decía aquí versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él ya al acto de morirse, él ya le llamaba como al morirme yo iba a estar con Cristo. Porque él tenía ya ese propósito, ese objetivo. Aunque iba a pasar mucho tiempo, ¿no? Pero el que murió en Cristo no va a sentir ese tiempo. No va a darse cuenta. Aunque alguien haya muerto hace 3000 años y una persona muera cuando a unos minutos de que iba a venir Jesucristo, va a ser como si fuera el mismo momento. Van a ser todo uno igual. Así va a ser. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Bueno, dos cosas él tiene deseo. Una cosa, tiene deseo ya de partir para sentir a Cristo ya en su presencia. Pero también tiene un pensamiento, pero es necesario quedar en la carne. Pero vamos a pensar en la situación que está el apóstol Pablo. Nosotros, por ejemplo, si nos preguntan, a nosotros nos preguntan, ¿no? Ustedes, hermanos, ¿quieren ir ya en la presencia de Cristo? ¿O quieren continuar en esta carne? ¿Qué responderíamos? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Pe José va a la presencia de Cristo o pe continúa? Aceite y avego tierra. Y vamos a pensar, ¿no? Y bueno, para mí, mi conveniencia, yo todavía tengo mi trabajo, tengo mi esposa, mi familia, mi hijo. No, tengo muchas cosas que atender. Nosotros diríamos que, no, me voy a quedar nomás todavía. ¿Sí o no? Pero en la situación del apóstol Pablo, ¿él cómo estaba su situación? Enfermo, dice que era medio ciego, viejo,
todos los días ahí comía comida fea. ¿Usted piensa que él estaba con ganas de seguir viviendo? O sea, que daba gusto seguir viviendo. En esa condición le diría, ay, será jante más Dios, llévamelo más allá. Pero él estaba ahí todavía, dice, en duda. Nosotros, ¿cuántas veces alguna persona, por la dificultad que tiene, ay, me quiero morir? Y ni es dificultad, pero ya quiere morirse ya. Por cualquier tontería quieren morirse ya. Imagínense, el apóstol Pablo sí tenía ganas de decir, llévamelo más allá a Dios. Pero él prefería quedarse por amor a las almas, para seguir escribiendo. Quería hasta el último aliento de la vida para que Dios le dé oportunidad de seguir contando su experiencia y seguir dando su esperanza a los hermanos. ¿Se ve la diferencia que tiene una persona con esperanza en Dios? Hasta su último suspiro, él quería servir a las personas. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, por que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo espera de los filipenses? Yo deseo vivir todavía ante ustedes. Quiero continuar esta vida, pero tengo un deseo de ustedes. Quiero que sigan peleando con la fe por el Evangelio. Así le está diciendo. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Atiendan muy bien este versículo. Dice en nada intimidado. La palabra intimidado quiere decir amenazado o que alguien te haga sentir menos, te acuse. Deja de hablar de esas cosas, lo que le hacían los apóstoles. Dejen de predicar estas cosas, dejen de anunciar esta palabra, dejen de vivir así, dejen de hacer estas cosas, dejen de creer esta palabra, dejen de reunirse, dejen. Siempre va a aparecer esa clase de personas. A nivel pejo, no se vayan más, no se reúnan más, no le crean más, no le oigan más. Cuando aparezca esta persona según la palabra de Dios que tiene, y en nada intimidados por los que se oponen, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Qué es indicio? Prueba. La prueba de que esa persona está caminando en la perdición es que se opone a las cosas que el apóstol Pablo estaba predicando. Se opone al Evangelio. Así que no te puede intimidar ese tipo de persona. ¿Qué significa? Su acusación, su amenaza no te puede hacer sentir menos. Porque es la prueba de que, lastimosamente, esta persona no tiene esperanza delante de Dios. Acá dice, indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. El que esta persona te esté interrumpiendo para escuchar la palabra, se esté oponiendo a la verdad, al Evangelio, es también una prueba de que vos estás caminando hacia la salvación. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. La prueba de que ustedes están caminando hacia la salvación es que la gente le va a empezar a interrumpir. Deja de hacer esas cosas. Deja de cosas. Uy, hispango la pende mundo. Macaná la pende diligencia. Pende eso va a ser la prueba. Yo estoy caminando correctamente. Porque la palabra es lo que va a hacer que haga oposición. Cuando se opone a la escritura, a la palabra, pueden darse cuenta del camino. Pablo está diciendo eso. Finalmente, porque a vosotros, miren lo que dice acá, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Concedido, dice. No solamente que creáis, sino que padezcáis. ¿Por qué los apóstoles se sentían gozosos y felices? Porque habían sido tenidos por digno de pasar sufrimiento, azote por Cristo. ¿Eso es razón para sentirse feliz? Pablo está diciendo que sí. Que si ustedes tienen la oportunidad que la gente empiece a perseguirle por estar predicando la palabra, empieza a crearle dificultades, no sé, en el trabajo, en la familia, donde sea, por predicar la palabra, que conste, no porque son argeles
ni otra cosa, ni por su carácter va ahí. Por predicar la palabra estamos diciendo. Significa que Dios le está concediendo ese honor. Ese es un honor, el que estén pasando por la palabra estas cosas. Y esto es lo que lastimosamente la gente no quiere pasar. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué él hablaba esto, Pablo? Porque ellos sabían, cuando el apóstol Pablo recién llegó a Filipo, ¿qué le había pasado? Había sufrido persecución, castigo, pero él no se sintió apenado por eso, al contrario, se sintió gozoso